Muy buenos días, les habla Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en las fronteras de Perú, Brasil y Colombia para la emisora del Ejército Nacional, que nos trae una variedad de temas de interés público y que sé que les traerá muchas reflexiones en cada momento que nos presentemos. Escuchemos. Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Vamos con esos temas tan importantes de interés público, de interés para cualquiera, pues que estemos trabajando nuestro yo, sea individual o sea como cultura. Hablemos de esa identidad y ese sentido de pertenencia donde rescatamos nuestro valor, rescatamos nuestra fe local como raza, como etnia. Y si rescatamos eso es porque hemos rescatado desde nuestro interior nuestro valor individual. Ya nos hemos dado cuenta que todas las ciencias sociales pues se dedican a investigar sociedades. Pues nosotros estamos dentro de ese engranaje social. Igual nos damos cuenta los pueblos indígenas, que son tan importantes, que son nuestro origen, que es la pureza de nosotros, es como ver nuestro pasado, es como ver nuestro ser sin contaminación. Entonces, el reconocimiento de la historia local de un pueblo es reconocido por esa construcción de identidad territorial. Y eso a nosotros nos está dando ¿qué? Un sentido de pertenencia, como digámoslo así, ese factor principal para que nosotros, el mundo, nos tenga en cuenta. Si no hay un sentido de pertenencia, somos invisibles, así de fácil. Somos nada. Aunque en teoría no seamos nada, somos. Y somos seres con identidad. Pero para tener identidad necesitamos reconocerlo ante un grupo de ciudadanos, hablando de una identidad étnica o una identidad empresarial o de una identidad corporativa. Entonces, en las ciencias sociales, en todas estas áreas que investigan sobre el sentido de pertenencia, pues debe de ser cotidiano. Debemos de no olvidarnos de quiénes somos, a dónde vamos, para qué vamos a esos caminos. Entonces, en la experiencia que pues se ha venido desarrollando en todas las comunidades, sean educativas, sean étnicas, regionales, locales, etcétera, aún personales, nosotros tenemos que proponer a cada una de sus partes y hacer un viaje a lo conocido y lo no desconocido. Y esto lo estoy refiriendo a que nosotros tenemos que ir a nuestro interior e identificar nuestra propia historia. Si estoy hablando de una localidad o de una etnia, pues es eso. La etnia sería la persona donde va a su historia, encuentra su región y empieza a construir. Y aún se construye. Y hay ya una ocupación
por enfatizar que seamos reconocidos pues en esa multiexpresión que todos debemos de estar desarrollando día a día para poder ser historia. A quienes va dirigido todo esta reflexión, en últimas les estoy diciendo que entre todos construimos el gran sistema del reconocimiento de identidad. Entre todos. No es la persona que está gerenciando un pueblo, no es el presidente, no es la persona que está trabajando por la salud, no es el curaca. En últimas, somos todos, donde debemos de, como punto de partida, en estas múltiples historias de todas las células sociales, que son todos los que están escuchando, cada persona es una célula social, debe de, en últimas, vincularse desde, digámoslo así, el pensamiento educativo. Todo esto que se va a decir es educativo, es formación. Cuando nosotros vinculamos a cada célula de un pueblo o a cada célula de nuestro cuerpo para darle ese sentido de pertenencia, este ejercicio de interiorización nos está obligando a que a articular todo lo que nos ha dicho la teoría y lo debemos de llevar a la práctica. Y esto pues tiene como finalidad, en un primer momento, pues consolidar parte de los que conforman la sociedad y reforzar la identidad individual para poder entender la identidad colectiva. Y esto nos da un sentido de pertenencia a todo el espacio en que habitamos, y desde este sentido de pertenencia lo defendemos, lo cuidamos y lo ayudamos a que se desarrolle día a día y no se quede estancado en el recuerdo ni en lo que está caduco, en lo que tiende a desaparecer. Entonces, de esta manera, ese todo, esas comunidades, esas personas, nos estamos convirtiendo en el escenario donde se escribe nuestra propia historia. En palabras, digámoslo así, de formación, pues estamos iniciando un reconocimiento de un espacio físico. Por ejemplo, si hay ríos y montañas y personas, estamos reconociendo todo un contexto. No solamente las personas, sino todo su contexto, todo lo que los rodea, todo lo que funda una comunidad. Y eso es institucionalizar e identificar y darle esa localización a lo que existe como un ente o una persona viva en un pueblo. En este caso, pues podríamos hablar de Ticuna, podríamos hablar de una ciudad normal, Medellín, Antioquia, Leticia, Bogotá, donde cada célula es cada hombre y cada hombre es responsable de la construcción de ese sentido de pertenencia. Claro que tendríamos y tenemos que investigar nuestra historia y trabajar por la comunidad y saber cuál es la procedencia de nuestra identidad para no repetir la historia mal o para mejorar la historia para el bien. Nosotros, en últimas, somos capaces de identificar todas esas problemáticas de nuestras comunidades, como somos capaces también de identificar asimismo las problemáticas individuales y proponer pues alternativas de solución, pero es entre todos. Entre todos, cuando somos un bloque de hombres solidarios, automáticamente el contexto cambia y automáticamente
se afianza ese sentido de pertenencia que necesitamos cada uno como pueblo para decir que somos pueblo o para decir que somos común, unidad y en resumen comunidad. Cuando nosotros tenemos un acercamiento a las comunidades como célula importante de un pueblo, nosotros empezamos a recuperar información y a referenciar todas las fuentes que nos muestra la historia. Esto es riguroso porque nosotros en últimas necesitamos obligatorio demostrar nuestro empeño como pueblo, el desarrollo como pueblo, demostrar pues que sí estamos capturando un trabajo selectivo y muy clasificado de una información que marca nuestra historia y que nos dice somos pueblo independiente. Sin desconectarnos, claro está, de las urbes, de las grandes ciudades, pero sin perder nuestra identidad que tanto nos ha mostrado sus bondades. Y cuando hacemos estos ejercicios, estamos desarrollando habilidades para la identidad y para la investigación social, porque nosotros cada uno venimos a este mundo es para ser célula de un gran sistema social donde no somos un problema, sino somos más bien la solución de los llamados problemas. Y por eso es que todos tenemos la capacidad de entender que somos tan importantes en una sociedad o en una comunidad que debemos de aportar para que la comunidad se desarrolle. ¿Cómo podríamos construir desde lo oral todo lo que se está diciendo anteriormente? Pues debemos de buscar, si no hay escritos, pues historias orales, los abuelos. Si hay algún escrito, no importa, si hay algún pergamino escondido, si hay alguna historia que se desconoce pero que alguien la sabe. Todos esos elementos nos dan salida de campo para nosotros como estrategas relacionarnos de una u otra manera con los relatos orales de las personas mayores que nos guían para conocer nuestra historia y que nos guían para decir que somos una común unidad que trabaja por la comunidad que viene en curso y que viene desde las nuevas generaciones. Este ejercicio, ¿cuál es la intencionalidad? Pues en últimas es que nos convirtamos, o sea, todos esos relatos, toda esa fuente de información que hay en los mayores, las personas mayores o en escritos, toda esa información debemos de lograr comprenderla, entenderla, discernirla, pasarla por un filtro del pensamiento y a través de unas dinámicas y unos procesos selectivos por lo que ha pasado a cada comunidad y empezar a escribirlos, a documentarlos y armar la historia oral. Eso, cuando hay historia oral y se documenta, pues automáticamente la historia no se pierde porque está documentada y el pueblo, comunidad o persona va adquiriendo su propia valoración porque se está construyendo como identidad territorial y su sentido de pertenencia se dispara porque conoce su propia historia, siente su historia y la vive. Y en últimas nos podemos dar cuenta que la historia la estamos escribiendo nosotros a través de nuestras acciones, de nuestro pensamiento, del contexto, y se construye también con los otros, con los demás. Y nosotros mismos pues escribimos nuestra historia. Los jóvenes, los adultos, los niños, pues debemos de estar desarrollando actualmente esa historia. Hay muchos
pensadores, muchos estudiantes, muchas personas informales que en últimas pues están desarrollando experiencias investigativas para llevar a cabo el reforzar su identidad desde la historia. Y muchas de estas personas de las comunidades, de los barrios, de los países, pues en última se dan cuenta que están aprendiendo a relacionarse más con sus habitantes, con sus compañeros, con sus amigos, que es la comunidad. Y empezamos a construir comunidad con sentido de pertenencia. Entonces, todos estos ciclos de programas de recuperación de recuperación de identidad son proyectos que en últimas reforzamos nuestro proyecto de vida, que podemos trabajar desde diferentes áreas y desde diferentes propósitos, y es muy interesante porque podemos abordar lo que se viene realizando de tiempo atrás, pero que en algún momento no se ha materializado, quizá por falta de interés, quizá por falta de recursos, quizá por falta de apoyo. Pero es la hora de proponer soluciones desde nuestras capacidades para empezar a construir nuestra historia y nuestro sentido de pertenencia. Cuando tenemos sentido de pertenencia en una comunidad, hasta la inseguridad desaparece, porque somos bloques de inteligencia solidarios que defendemos nuestros valores, nuestros territorios, para nuestras familias y nuestro pueblo. Entonces, en este sentido, todos los procesos de investigación que uno conoce de otras regiones o de otras personas que han logrado tener su identidad, pues en últimas han encontrado su significado en este mundo, en esta vida, y se han educado, porque es información que les va a servir para repetir la historia, o para no repetirla, o para mejorarla. Y cuando hay esos acercamientos en estos espacios vitales de convivencia, en una casa, en una cuadra, o en su barrio, o en la comunidad, o en una etnia, pues en últimas el objetivo principal es entender que somos futuro, que nos estamos transformando, que no podemos permanecer igual, y que somos protagonistas de algún lugar, de algún contexto, y que en últimas siempre seremos líderes de un espacio temporal. Entonces, lo que se pretende con este tema del sentido de la pertenencia es que nosotros empecemos a ocuparnos por conocer nuestra comunidad y por ser bloque comunitario, respetando esa construcción cultural desde lo que identifica a esa etnia o a esa región o a ese colegio o a esa familia o a esa persona, sin ser arbitrarios en lo que ellos sueñan, porque se han perdido cosas que ya existieron, pero que la modernidad hace que se desaparezca. Entonces recuperamos nuestra identidad, la reforzamos, la enseñamos, y eso al materializarse, que pasa a textos escritos, a trabajos elaborados, que en última se van a relatar también cuando ya seamos más viejos, y eso construye la historia día a día. Entonces, eso como primer momento, y hay un segundo momento donde todos nosotros como instrumentos de trabajo humanos, como talentos que siempre tendemos a mejorar para profundizar ese reconocimiento de identidad en esa multitud de identidades que existen en un territorio. Entonces, ya escrito nuestra historia, debemos de llevarnos a un proceso de lectura y aún de escritura del contexto y reinterpretar el pasado para saber si estamos todavía equivocándonos y estamos volviéndonos animales perversos en la comunidad. Si esto sucede, pues se reevalúa y se inicia un nuevo proceso de mejora continua. De hombres pasamos a seres humanos
o buscando la humanidad desde esos espacios que debemos de exaltar como comunidad, como diversidad, y empezamos a construir escenarios de convivencia en lo que todos y todas pueden desarrollar libremente su identidad en un territorio y en un sentido de pertenencia. ¿Qué podríamos concluir de este espacio hablando de este tema? Pues que debemos de vernos como una comunidad líder, una familia líder. Y partiendo de estos líderes, que todos somos líderes, pues reforzar nuestros propios criterios para decir verdades que nos permiten continuar en la historia vivos y que nos permiten llegar a ser capaces de llegar a una comunidad, poder analizarla, poder leerla, poder entender el contexto para identificar tanto lo positivo como las problemáticas que aparecen allí y así mismo llegar a ser capaces de proponer soluciones a esos nuevos momentos históricos que se pueden estar perdiendo en la comunidad. Otra conclusión de esto: la comunidad no la hace ni un presidente, ni los gerentes de una comunidad o de una empresa, ni los líderes comunitarios, ni los curacas. La comunidad la hacemos todos. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí y yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.